Bueno, gracias por estar acá con nosotros. Hoy vamos a conversar con Camilo Pachón y Juan David Lacerna, que son artistas participantes en la subasta Espacio de On 2020 y nos van a contar un poco sobre las obras que están mostrando en la subasta. Las obras que tiene Camilo, la obra que tiene Camilo Pachón se llama Vigía, Burros Corcoveones, de la serie Manadas, y la de Juan David, Casuística. No sé, Juan David, si quieres empezar contándonos sobre Casuística. Pues mira, Casuística es una selección de 10 páginas de revistas y es como un pequeño capítulo de un proyecto mucho más grande que yo hago desde el 2012, en el que básicamente recojo páginas de revistas usadas de todo tipo y con papel de lija borro elementos de las páginas, hago un collage al revés. Entonces aprovecho como las arquitecturas de las páginas que ya están impresas y voy sacando imágenes como para destejer las narrativas que están como dispuestas en los medios impresos. Y de las decenas de imágenes que resultan o que han resultado durante los años, se logran por momentos armar series. Esto es como una obra que yo pensé y desarrollé pensando en circunstancias metodológicas. Quería inventarme una obra que como que respondiera a problemas. Quería hacer una obra que jamás se agotara, que no se terminara de hacer nunca, sino que su tema nunca cerrara, que el circuito siempre estuviera abierto. Y en la medida en la que existen revistas impresas, esta obra se puede hacer. Quería hacer un proyecto que fuera extremadamente barato, no requiriera como procesos técnicos, industriales de ningún tipo, ni mayores materiales, sino a la que pudiera volver con muy pocos recursos cada tanto tiempo. Y que además fuera una especie de diálogo y de comentario respecto del consumo de las imágenes versus la producción de imágenes. Entonces esta serie es, como te digo, por sustracción, la producción de nuevas narrativas desde lo que hay como dispuesto ya en los medios impresos. Y como la obra es muy versátil, y se puede hacer con ella lo que uno quiera, puede montar 2, 100, 1000, 200, 3, en distintas permutaciones o disposiciones. Cada tanto, pues, se constituyen series como definitivas. Y Casuística es una de esas series. Es un grupo de 10 páginas de revistas intervenidas con papel de lija, que están agrupadas sobre la circunstancia de que son todas fotos en blanco y negro, pero las imágenes que se relacionan ahí tienen de cierta manera que ver eh, con las circunstancias de la muerte y la celebración de la vida. Y cuando esas series se constituyen, pues se nombran según la clave o el tono que esas 10 imágenes pueden proporcionar. Entonces, casuística es una palabra posible para nombrar esa selección de 10 imágenes. Y eso es como un buen resumen de lo que eso es. Yo siempre he tenido una curiosidad con respecto a como a la serie en general, pues o al trabajo grande en general, y es si tienes como un mega rume de revistas, o sea, como una colección enorme de revistas, y dependiendo de cierta temática se van generando las series, o van apareciendo como, no sé, ver cualquier revista y decir, ah, esto me interesó, o realmente es como una cosa un poquito obsesiva de recolectar esas imágenes. Cuando esto empezó en 2012, yo estaba buscando específicamente imágenes que uno pudiera considerar como arquetipos de la representación como de los movimientos sociales Uh -huh. o de las manifestaciones en la calle. Y entonces estaba fijándome en un tipo de imágenes muy específico, en banderas, en puños al aire, en manifestaciones, en policías antimotines, en humo, o sea, en íconos como de la izquierda histórica, revolucionaria, en íconos del contrapunto de esa izquierda. Y estaba como, y fue interesante que, entonces mis ojos, digamos, estaban sintonizados con encontrar esas imágenes. Y yo visitaba asiduamente las librerías de segunda mano y miraba revistas. Y si alguna revista tenía por lo menos una imagen que fuera posible, la compraba.
Entonces, con los años he ido acumulando un gran cuerpo de revistas y siempre estoy como en la casa o en la búsqueda de donaciones y a veces hace poco tiempo un colegio me regaló como 500. Entonces yo las tomo y las reviso con los años, porque ya han pasado 8 años de esto, el espectro y el prisma de imágenes se ha ampliado. Entonces, posterior a ese arquetipo aparecieron las revistas económicas y las revistas económicas tienen otro tipo de iconografía y otro universo visual que luego se incluyó. Más adelante seguí mirando y aparecieron con mucha fuerza las manos y empecé a ver que las manos son un elemento pues como vital de la publicidad. Y así en la medida en la que miras y miras, te vas permitiendo como incluir un prisma mayor como de referencias visuales y eso también hace posible que las series posibles sean cada vez más complicadas o más complejas, pues. Entonces, sí es un ejercicio continuo estar revisando. Yo tengo como un stock ya de páginas seleccionadas que puede estar hoy entre las 300 y las 500. No todas son siempre exitosas. Siempre hay una probabilidad que lo que te imaginas que puede pasar no suceda del todo. Y también tengo algunas revistas como en espera y cada tanto, pues como te digo, porque es un proyecto al que uno vuelve cuando pues tiene sentido, cuando hay ganas de hacerlo, pues vuelvo y visito algunas, no hay muchas tiendas de revistas de segunda mano en Bogotá, pero vuelvo y las visito o estoy pendiente de gente que quiera botar material. eh, y entonces, por ejemplo, a veces me regalan revistas que yo jamás habría encontrado, revistas, por ejemplo, de moda o de salud o de mascotas, y esas revistas que mis ojos no están sintonizados para ver, y llegan porque son regaladas, abren como universos visuales nuevos, y entonces la serie se enriquece y se amplía, y ahí va creciendo y creciendo y creciendo y crecerá y crecerá y crecerá hasta que tenga que crecer y ya, ¿no? Y naturaleza es esa, no estar, digamos, circunscrita al tiempo de un proyecto o de una exposición o al desarrollo final de algo, sino que sucede y sucede y sucede. Y de cierta manera eso es lo que la hace especial para mí. Yo he dicho antes, como en entrevistas o cuando hablo sobre esa obra, que yo creo que esa es la obra que a mí más me gusta de todas mis obras. ¿Sí? Como todos los proyectos que yo he hecho, es como el que yo más quiero, con el que siento más afectos. Porque con la naturaleza de esa obra hice las paces con muchas cosas. Y entendí también que uno puede construir gestos muy poderosos con muy poco. Si esos gestos son astutos y acertados, no estoy diciendo que estos lo sean necesariamente, pero para mí fue una buena manera como de desenredar un problema que tiene que ver con el dinero, con el desgaste, con la cantidad, con el volumen, con el peso de los objetos, tiende como a acusarlo a uno cuando se está como metido en la cosa de la producción artística, y es que los objetos a veces le empiezan a quitar espacio. En cambio, estas hojas son extremadamente nobles en ese sentido. Y en toda su dimensión retórica, pues yo siento que eso es una relación muy especial la que yo tengo con eso. Sí, yo creo que además sí es pues inagotable en la medida que esté abierta y existan las revistas, pero también porque dependiendo de los contextos, esas imágenes descontextualizadas como que ganan diferentes significados, ¿no? Como lo que puede significar esa imagen en cada caso, porque ha estado en otras subastas Odeón o expuesta en otros lugares y siempre eh, resultan muy distintas dependiendo de lo que esté pasando. Entonces, Sí, ese es como el centro de su enunciación, y es que como las revistas, ¿no? Que son están ahí para que las interpretes o las leas como quieras, o descartes artículos o páginas, o solo leas el horóscopo o la editorial o lo que sea, o te centres en revistas de política o en revistas de nutrición. Y el universo de la cultura está contenido y contemplado como en ese esquema que son las revistas, bueno, pues entre otras cosas. Pero
los proyectos de arte tienen a veces un problema y es que son extremadamente definitivos. Ujú. Entonces, uno produce las cosas con un tamaño y un acabado y una apariencia. Siempre está como luchando para que, por ejemplo, cuando una obra es incluida en una exposición colectiva, ciertas circunstancias se mantengan así como uno se las imaginó. Entonces hay una puja como por lo definitivo en el arte. Y en esta obra, en cambio, ha sido interesante es que está, pues que es posible hacer con ella lo que uno quiere. Es una obra versátil. La versatilidad es su condición. Y eso no tampoco sucede mucho. Entonces también ha sido una manera interesante como de liberarse un poco, porque, por ejemplo, yo recuerdo que tú incluiste esa obra, una parte de esa obra en una exposición hace unos años. Yo me acuerdo que tú viniste y miraste lo que había y escogiste, ¿no? Y no hubo necesidad como de establecer ningún diálogo porque tampoco se trataba de eso, se trataba de que el espectro narrativo estuviera disponible. Y eso sucede es precisamente porque en las imágenes, porque las revistas en sus páginas impresas tienen subtextos que están ahí como esperando y esta obra de cierta manera intenta sacarlos un poquito a flote. Depende de la arquitectura de la diagramación, depende de la posición, de la escala, depende de muchas cosas que ya están como predispuestas en la impresión de la revista, pero, pero yo pensaba que al igual que el collage, lo que hay ahí es una operación de emancipación sobre la manera en la que el mundo queda descrito en los medios. Y es una transición entre el consumidor de contenidos y el productor de contenidos. Eso es lo que lo hace al revés del collage. El collage es aditivo, que es un poco como también el proceso de la pintura, la adición, y en cambio esto es sustractivo, ¿sí? Que también es una especie de gesto como con la economía de las cosas, quitar cosas. No suele ser lo común, siempre estamos en un proceso de adherir, de poner capas nuevas. Entonces aquí quitarle capas, quitarle informaciones, pues como tú dices, abrir la posibilidad de construir secuencias retóricas y narrativas nuevas que están de todas maneras ya contenidas en las revistas esperando que uno las saque. Cierto, bueno, muchas gracias. Camilo, no sé si nos cuentas tú sobre Vigía. Mm, Es un nombre largo. Es larguísimo, tiene como 1000 nombres y lugares, pero también me parecía importante. Bueno, hace ya casi 8 años yo estoy como visitando el Atlántico y los carnavales de Colombia y últimamente también carnavales afuera, como tratando de entender como sus implicaciones políticas, sociales y sobre todo para mí como entendiéndolos desde como un terreno de pensamiento, es decir, la posibilidad del carnaval y la posibilidad del disfraz y de la máscara es para mí como el dispositivo de colonial por excelencia, es como que ahí uno puede pensar el mundo que le dé la gana porque está escondido, está detrás de un traje, está como, bueno. Y parte de esta investigación y esta obra, pues es muy interesante, pues la quiero mucho porque eh, ocurre en Pital de Megua, que es un pequeño sí, pueblo, corregimiento, que queda como a unos 40 minutos de Barranquilla. Yo empiezo pues toda esta investigación y toda esta serie sobre proyectos carnavaleros y personajes y demás, encontrando como unos referentes que me llamaban la atención por su conexión como con las ideas africanas del carnaval, ¿no? Cuando yo fui por primera vez al carnaval de Barranquilla, fue loquísimo porque yo me volé del trabajo un jueves y estaba mamado de estar trabajando en una oficina que trabajaba y dije, no, una amiga estaba allá, dijo, caiga, aquí puede venir cuando quiera. Y yo llevaba sin hacer obra mucho tiempo porque como que salí rayado de la universidad eh, por unos temas ahí, en fin. Y llego a Barranquilla y encontré muchas de las cosas que a mí me parecían interesantes como en mi trabajo, como esa relación del arte, las comunidades, sí, las experiencias como colectivas y espirituales en cierta medida. Y entonces me quedé enganchado con esto. Y al principio lo que hice, bueno, yo vivo, hasta el año pasado vivía más o menos 2 meses en Barranquilla, 2, 3 meses en Barranquilla todos los años, como investigando, conociendo, visitando a esta gente
y pues en diferentes otros pueblos y demás. Entonces, la primera investigación que hago, yo me voy como al archivo del carnaval a tratar de identificar qué había pasado y demás, y entre esos pues encuentro como algunas de las prácticas que me llaman la atención, y sale una serie como de personajes individuales, que es como mi primera serie, que se llama Más allá del disfraz, en donde yo encuentro unos valores increíbles en las personas que están trabajando en estos proyectos, y como que retrato un poco lo que me llama la atención de esas personas, que es como esa idea de desaparecer un poco y convertirse como en un ente colectivo y comunitario. Y en esta segunda serie, que se llama Manadas, lo que me pareció muy lindo e interesante es que todos esos valores y como todas esas formas de abordar la vida de estos personajes, que en la primera serie eran seres, un viejito por allá en una casa, el otro viejito por allá en otro lado, finalmente se constituyen también como en grupos sociales o en comunidades en sí. Entonces ahí empiezo a encontrar nuevos grupos que están ya constituidos por ya no un viejito solito haciendo sus trajes, sino como familias enteras, grupos enteros de personas que trabajan en pro de hacer su comparsa, de recoger los fondos durante todo el año para poder salir y demás. Y conozco a estos se llaman los burros Corcovión. Lo que pasa también en ese momento en el carnaval, y que está pasando aún, es que el Carnaval de Barranquilla como institución es creada por una sociedad anónima, o sea, es como una empresa, el Carnaval de Barranquilla en este momento, y esa empresa tiene como unos lineamientos económicos y bueno, como una intención espectacular del carnaval, ¿no? Como queremos hacer del carnaval lo más espectacular del mundo, ¿no? Y en esa búsqueda de ser lo espectacular, las manifestaciones más pequeñas, como las de los burros o como la de los coyongos o como las cosas más chiquitas, hechas como por artesanos locales, por artistas locales, que no son fáciles de controlar, que no son fáciles de que sean como domesticadas un poco, empiezan a ser un problema para ellos, ¿no? El temor más grande del carnaval de Barranquilla es que se haga una cosa que se llaman baches, que son como los espacios entre comparsa y comparsa, que en teoría le quitan como espectacularidad al show. Entonces, estos burros, básicamente el performance de ellos es que son 50 burros de todos los tamaños, chiquiticos, grandes, señores, abuelos, de todas las edades, personas disfrazados, que la idea es ser como indomables, por eso se llaman burros corcoviones. Entonces ellos salen por toda la calle del carnaval y patean todo, saltan, corren, brincan, se montan por todo lado, y esa es su naturaleza, ser como destrozar por donde van. Pues claro, uno de Carnaval de Barranquilla, ¿no? Esperando que todos estén organizados y esto, dice como, pucha, esto, o sea, como que se le sale un poco de las manos esa organización. Y básicamente esta serie lo que hace es como que retrata varios grupos pues de grupos carnavaleros que están como en ese punto en el que el carnaval en general está tratando como empezar a quitarles espacio y como a desplazarlos del carnaval principal y mandarlos al carnaval como del barrio del sur o al carnaval como de la Recocha, ¿no? Como moverlos de lo que sale en televisión y de lo que está brandeado por Águila y todo eso, y empezar a desplazar todas esas prácticas como si a esconderlas un poquito. Bueno, no sé esconderlas, pero sí como a llevarlas a otro espacio que no es el carnaval central. Entonces, ahí es cuando nace, pues yo conozco a esta gente y como con estas problemáticas que me van contando todo el tiempo y que me van diciendo, no, pues estamos preocupados, que ya no nos quieren llevar a tal bar, a tal desfile, si nos quieren mandar a todo eso. Esta serie justamente surge y lo que yo hago es pedirles como que vayamos, pues, hasta sus casas o hasta los lugares donde se concentren y concretamos como una serie de fotos con ellos, ¿no? Lo que me interesa particularmente de esta obra y pues de esta serie de los burros es que como todo el entorno el ecosistema en el cual viven estos personajes ficticios, pues está como destrozado, ¿no? Como es una referencia muy directa a pues esa idea como sí, de que el lugar donde ellos viven o el lugar donde se manifiestan culturalmente está árido, quemado, ¿no? Y ante esa situación o ante esa adversidad, pues este burro, el vigía, que es como uno de los más grandes, se para como en un
árbol que está a la mitad y como que sigue manteniendo esos valores comunitarios, colectivos del carnaval y de su manifestación. Digamos que cuando yo llegué allá, ellos justamente en frente de la casa de Adolfredo Llanos, que es el artista que es como el líder de esta comparsa, habían hecho esto que es como que queman todo el campo en hogueras gigantes para que en teoría la tierra vuelva como a producir con más fuerza pues en las siembras. Y entonces yo básicamente me volteé y vi esto y dije, ahí está, o sea, lo único que yo busco es como descontextualizar estos personajes del mundo del carnaval, como sacarlos de esa calle llena de gente y con espuma y ponerlos en lugares como más controlados para que puedan como tener otra relación y puedan hablar de otras cosas. Y en este en particular es como el ecosistema y el paisaje, lo que habla de la situación interna como que están viviendo estas comunidades. Y nada, y los burros ahí divinos se paran en la mitad como fuertes diciendo, puta, acá estamos y vamos a seguir pateando y vamos a seguir destrozando y este es nuestro carnaval, ¿no? Como, sí, y es básicamente como eso. En la, digamos que como en esa investigación que has hecho, pues empezando en el carnaval de Barranquilla y después yendo a otros carnavales de otras partes del mundo, como cuáles son los puntos de encuentro que has visto, o hay más casos en los que, por ejemplo, los carnavales ya estén como tan cooptados por marcas y vayan un poco sacando como ese origen pues rebelde un poco del carnaval y de esos cuerpos libres escondidos detrás de la máscara. Pues lo que es paradójico es que, por ejemplo, yo estuve hace 2 años en una residencia en Ghana, en Winneba, un pueblo que queda como a 1 hora, 2 horas de Accra, y allá tienen una cosa que se llama el Fancy Dress Festival, y en este momento están como en el momento en el que todavía es una cosa súper regional, pero que ya todos los ojos están mirándolos y como que se está yendo, están jalando un resto de turismo interno y tal. Entonces había como un foro sobre el carnaval y los problemas eran los mismos, exactamente los mismos. Es que, ¿qué hacemos para protegernos cuando vengan las grandes marcas? ¿Qué hacemos para proteger nuestras tradiciones cuando se vuelvan un valor un valor cultural y en ese sentido venga plata que quiera brandearnos, que quiera llenarnos, ¿no? Que quiera apoderarse de lo que para nosotros es la celebración de la vida, pero que ahora con con este mercado de la cultura como popular, pues también quiere, ¿no? Llegar ahí, poner su marca, poner su banderín, brandear todo, ¿no? Y esa era una pregunta constante que ellos se estaban haciendo en ese momento. Hay muchas prácticas a lo largo del mundo que empiezan como a pensarse en eso, porque es que muchas veces lo que ellos creen es que la plata es lo que va a solucionar el tema del carnaval, pues que va a solucionar sus problemas, ¿no? Y muchas veces esos patrocinadores entran es como a destruir los valores sociales de esos proyectos y a construir unos valores que están como, sí, encaminados al capital, ¿no? Entonces ya, si todo se hacía como con una colecta de plata y sin ni un peso o con vender comida, como lo hacen los burros, que durante todo el año los niños, los papás de los niños, los abuelos de los niños hacen eventos donde venden carne asada en el pueblo para reunir la plata para hacer los disfraces, o todos esos, como esas lógicas comunitarias, cuando llega un patrocinador y le da al man 5 millones de pesos, pues ya se destruyen. Puede que ya los hagan con más fácil, pues sí, puede que hagan eso más fácil en términos de monetarios, pero entran a destruir esas dinámicas sociales que son pues que son la verdadera esencia de todos estos grupos. Lo que es lindo es que finalmente, que es otra cosa como que me parece increíble, es que las personas que están involucradas en estos procesos son o sea, los directores de las comparsas siempre son las personas más hermosas que uno conoce, porque son como viejitos o señores como entregados a hacer sus burritos durante un año. O sea, Adolfredo Llanos decía, yo sueño con que sean 100 burros los que estén acá y llenemos la calle, no jodan, y así tomando cerveza en una tienda. Y bueno, de los 50 burros, 10 eran unos ancianitos que ya seguramente el otro año no podían salir, entonces tenían como, sí, siempre esa creación de esa comparsa y es su sueño y todo el año están pensando en eso.
Y eso pasa en todos los carnavales, o sea aquí, sea en México, sea en Ghana, sea en Colonia, que es como los que he podido visitar, siempre hay ese tipo como de personas entregadas a esas prácticas. Y eso es como, pues para mí es lo más hermoso, es como llegar allá y conocer a esa gente y poder como empezar a dialogar con ellos desde una lógica como más de tú a tú, como, sí, como los grandes artistas que para mí son, y hablar con ellos y bueno, trabajar con ellos, pues me llena mucho de alegría porque finalmente se ve como que hay un espíritu creativo y artístico en todo el carnaval y en todas las personas que hacen parte de él, que los hace como muy conscientes de un montón de cosas que las dinámicas, no sé, del día a día del trabajo, pues no lo permiten, ¿no? Pero al pensar este proyecto como en función del, pues como de ofrecer un espectáculo a sus comunidades, de trabajar con sus grupos durante todo el año y ofrecerles la oportunidad de, sí, de pasarla bien, de tener como una manada, que es como se llama un poco esta serie, hace que, sí, que sea invaluable como las relaciones de ellos con sus comunidades. Y que una cosa que también es muy paradójica y que me he dado cuenta, que es muy loco, es que todos creen que ellos solo hacen eso allá en su pueblo. Es como, no, es que el carnaval de Barranquilla es una cosa única, no sé qué, y en todas partes están todos haciendo lo mismo con las mismas técnicas, es impresionante, o sea, en Ghana hay técnicas que se usan aquí en Colombia, en México hay técnicas que también se han usado acá en otros trajes, hay coincidencias, hay encuentros, pero nunca, siempre han sido como una islita todos. Entonces es como, oiga, mire, pero es que yo fui a este carnaval y a este y le presento a estas personas que, no sé, en fotos, que hacen también lo mismo y es como, no, no puedo creer, otro señor, no, hacen lo mismo, wow, es increíble. O sea, me pasó en Ghana particularmente con un chino que tenía 30 años y era el que hacía como los monos de una de las comparsas gigantes y le mostré uno literal que yo fotografié en Barranquilla y no lo podía creer, era como la misma técnica y cuando yo lo vi en el piso yo decía, puta, no lo puedo creer, cómo están conectados sin saberlo. Y mucho, pues como que mi proceso y mi trabajo lo que ha hecho es tratar de establecer links entre esas como comunidades y a partir de eso como construir un nuevo territorio pues que está linkeado como por unas afinidades distintas, que no son ni geográficas, ni monetarias, sino como, son como afinidades humanas que surgen en estas prácticas y en las personas que hacen parte de estos procesos. Bonito. Bueno, no sé si ustedes tengan como preguntas entre ustedes, ¿se conocían? No, no Nos nos hemos conocemos. ¿Qué ha visto. pasado en estos videos que no también han servido para presentar a los artistas entre ellos? Pues yo creo que eventualmente nos habíamos visto, pero no habíamos charlado. Sí, no, nunca, nunca. Bueno, gracias por contarnos un poco sobre sus obras en la subasta. No sé si ahora quieran pasar a la fase de hablar de las obras de sus colegas que les llaman la atención o, bueno, lo que sea. También pueden hablar de pronto de las que no les gusten. No, no sé. No, pues yo ayer justamente vi como eh, el otro video que ustedes hicieron con Mariana y bueno, con este parche. Uh-huh. Y es muy chistoso porque la obra de Mariana de los helados para mí, yo siempre la he querido tener en mi casa. Es como una de esas piezas que, no sé, siempre ha sido como, ay, quiero ese helado destrozado en mi casa, que ayer hablaban mucho como de eso, de esa, de ese sosiego y como de esos errores y como esas cosas que pasan en la vida y que también tengo muchas dudas acerca de cómo lo hace, porque decía que tumba el helado, pero entonces después que le hace un molde y hace el helado o lo vuelve caucho o cómo lo No, hace. o sea, hecho el caucho, lo tira al piso Ah, para que se fije caído. ya como caucho fresco, de caucho fresco hacia así, ¡ta! Ah, ok, ya, entendí. Chévere. Esa es una de las, pues, de las piezas que me gustaría tener a mí en mi casa, me parece muy linda. ¿Alguna Yo otra? estaba, Juan yo David. estaba, yo estaba viendo ayer el catálogo y entonces me encontré con un problema. Y es que el 98% de esas obras yo nunca las he visto en
persona, ¿no? O sea, ninguna, excepto la obra de Tania Candiani, ¿sí? Y el video y las fotos de María Elvira Escayón. Ninguna de las otras las conozco en persona. Entonces, pensé que era casi como imposible como hacer un juicio o hablar de ellas realmente, ¿sí? Porque no. Pero recuerdo que vi la obra de María Elvira Escayón en una exposición en la Galería del Museo el año antepasado y me pareció, es como poderoso el hecho que uno pudiera hacer como un ejercicio de fotografía como tan analítico y tan como elegante y estilizado a punta de satélites, ¿sí? A punta de material disponible por satélite. Porque el satélite todavía es una fuente de fotografía que nos parece muy impersonal, muy clínica y militar y científica, y no, como que el lente de esa cámara del satélite parece no tener sujeto, es un robot. Sí. Entonces es difícil, pero cuando uno ve, por ejemplo, las fotografías que toma el rover en la NASA, esas fotografías sí están llenas como de sujeto. Y uno casi que puede sentir que ese robot está mirando por uno. Pero de pronto el satélite no, porque el satélite lo está mirando a uno. Entonces la relación es como alérgica a eso, a que el satélite lo esté vigilando a uno. Es como totalmente contrario, pero ambos son como ojos artificiales mirando uno hacia adentro y otro hacia afuera. Pero yo pensaba que ese gesto, como que ese hecho de coleccionar imágenes de Google Earth, em, y de todas maneras encontrar con ellas pues, como una relación pictórica con la fotografía y además con el paisaje, aunque sea mirado cenitalmente, pues que eso no es fácil como de entender, ni es fácil de como de gestionar en la mirada. Pero además de eso, alguna vez ella pues, me explicaba que sobre todo eran unos paisajes muy siniestros porque esos son pequeñas islas de árboles que se mantienen como alrededor de grandes extensiones de monocultivos transgénicos industriales en las sabanas, pues como amazónicas y pseudoamazónicas del Brasil, y que esas islas de árboles existen como una especie de salvaguarda, como en la que los agricultores cuentan que también tienen como pequeños segmentos de conservación. Pues no es que esos árboles han sobrevivido a fuerza de su fuerza, ¿sí? Pues, o sea, no están ahí porque lo lograron, sino que han sido guardados como para justificar que todo el resto puede ser explotado. Entonces, como que la modificación del territorio para la agricultura sucede sobre la misma lógica con la que sucede la vigilancia óptica del satélite, ¿no? Y es como una pulsión por controlar todo técnicamente. Entonces, como que sentía que esos árboles no dejaban, aunque eran como el último soplo de naturaleza, son también un lunar extremadamente artificial de bosque nativo, que ha sido como, es como coger un animal salvaje y meterlo en una jaula en un zoológico, pintarle atrás un diorama como de selva. Y que esos árboles parecían eso. Entonces, entre ese hecho digamos, la anécdota de donde vienen esos islotes de árboles, pero también la naturaleza de la fotografía tomada por una máquina que nos mira desde el cielo y es invisible, con esa relación tan siniestra y tan extraña que hay con los satélites. A mí me parecía que esas fotos son muy bien logradas, sin que ella hubiera tenido ni siquiera que obturar. Y toda la operación alrededor, digamos, de la computadora, de la búsqueda, me parece que eso también es muy diciente en la medida que, como que esos límites en los que los artistas no hacen nada, sino que simplemente editan el mundo que ya está tejido alrededor de ellos, eso siempre habla con mucho volumen, ¿sí? Habla con un tono muy fuerte de significación de las cosas y de los procesos, de los recursos, de las herramientas. Es una
manera muy inteligente, me parece a mí, de parte de ella, como de entender el universo de la cultura visual, pues en el que está, ¿sí? Y como el trabajo de ella ha tenido durante muchos años una intención como de mirar el paisaje, Ujú. pues esta es como una forma muy sorpresiva de hacerlo. Sentí que tenía como derecho de comentar esa obra porque la vi Porque la... y porque yo sentí, digamos, en el tamaño de las fotos, en la reunión del mosaico, sentí una extrañeza y me tomé como mucho tiempo en poder entender y luego le tuve que preguntar y había o sea, sembró una curiosidad en mí esas fotos. ¿Sí? Y es difícil como transmitir ese hecho cuando ves una imagen o dos en el catálogo de la subasta, pero esa obra es realmente es como el umbral de un problema y de unos ojos que observan un problema de una manera fantástica y elegante. Sí, es una mirada muy elegante la que hay ahí en esa obra. Sí, es cierto, y es cierto también lo del catálogo, yo creo que eso es, pues es interesante, digamos, como readaptarse y poder hacer esta subasta virtualmente y tal por las circunstancias, pero no deja de ser extraño y creo que pasa en general con, pues como con Con el arte, todo. con ese intento de llevarlo a la virtualidad en el que todo el mundo está ahorita desesperado, no deja de ser extraño no poder habitarlo, es una circunstancia que igual genera una distancia que hace eso, que uno sienta que no lo está viendo de verdad. Eh, pero también en este contexto la obra de María Elvira me ha hecho pensar mucho en esa otra forma de como recorrer el territorio. O sea, Total. que Google Maps es como al final otra manera desde ese ojo que vigila de recorrer un territorio que quizás de otra forma no podría ser recorrido. Y sí es cierto que cuando uno ve esas fotos, siente como una cercanía, como, pues sí, como si las hubiera podido tomar ella directamente, a pesar de que no lo hizo, pero el recorrido de ese territorio sí lo hizo ella. Hay algo ahí, ese doble ojo es bien interesante, ¿verdad? Sí, Sí, además es como lograr habitar de alguna manera ese territorio, como, porque es muy chévere de Google Earth y es como que a uno le permite como ubicarse como en una escala también, ¿no? Como dimensionar el tamaño de la carretera y así sentir como las distancias cuando lo ve uno encima. Y ahí es particularmente muy lindo pues ver sobre todo esas geometrías gigantes que se construyen en estos cultivos y como también son muy plásticos todos estos monstruos, ¿no? Como muy artísticos, ¿no? Como que si no, como obras de land art ahí construidas en función del monocultivo. Sí, es cierto, como líneas de Nazca, como hay Sí, 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 un sí. valor de ese estilo. No Eso es sé si increíble. quieran hablar de alguna otra o... A mí me gusta también, a ver, yo estaba por aquí mirando. La maqueta fundida de Felipe Arturo también me Ah, parece chévere, es como, no sé, justamente pensando y recordando un poco como esas como obras que están ahí dentro de cosas que he buscado. En Winneba, en Ghana, tuve la fortuna de vivir al lado como de una fábrica de ladrillos de concreto y entonces como que todos los días veía cómo fabricaban como unas columnas como africanas rarísimas o unos ladrillos rarísimos como con concreto, como esto, y esto me recordó un poco a ese proceso y como la arquitectura se vuelve como el soporte de, sí, como de los valores culturales de cada pueblo. Y allá me parecía increíble que hacían o sea, como que les quedó como esa noción de la columna como algo importante dentro de la arquitectura. Entonces tú ibas por la calle y en la esquina de no sé, de una glorieta, había un señor que solo vendía columnas, ¿no? Como de cemento en forma de melcocha así redonda y otras como con capiteles ahí todos decorados, pero en cemento, y era como, wow, cómo puede incidir esa noción como arquitectónica en lo que debe ser o no de una casa en la mitad de la nada en África, ¿no? Como que loco.
Y esta obra pues me acordó un poco de eso, como también esos pallets ahí y esta suerte de construcción que no sé, no, tampoco la he visto y no sé muy bien cuál es la intención precisa de Felipe ahí, pero nada, me recordó eso y me pareció chévere también. Me encantaría. Pero al Por final tener, tiene que ver con eso porque es como la imposición de la modernidad ya, y de como el Le Corbusier que trata de repetirse en diferentes partes del mundo y que no termina de resultar. Entonces es la sí, planta básica pues de Le Corbusier y como el imaginario moderno traducido como siempre pues como el territorio latinoamericano. ya, Pues de alguna chévere, manera sí tiene que ver con esa imposición también de la arquitectura moderna o de la modernidad en general. sí, Sí, pero además que los edificios modernos uno casi nunca los ve como elefantes blancos, ¿sí? Ujú. Que, o sea, yo creo que el único edificio moderno que todavía existe sin terminar puede ser como el edificio de residencias universitarias en el centro Antonio Nariño, pero los proyectos modernos están terminados, como que la idea que uno tiene de los elefantes blancos es como de arquitectura contemporánea, como utilitarista, de concreto, como que se hacen plantas y plantas y plantas, como esos edificios que se pueden dejar sin terminar. Pero la arquitectura moderna, así como la corbusiana, como que uno diría como no, pues el Museo de Arquitectura de la Nacional, de otro arquitecto, pero es como esa forma de arquitectura, eso es patrimonial, ¿sí? Entonces uno nunca podría imaginarse eso como a medio acabar por ahí tirado. ujú, Eh, yo creo que yo esas obras, sí, algunas veces vi unas, no necesariamente esa, pero además tienen esta cosa que tienen los arquitectos que son un poco locos con esto, sobre todo los de cierta generación, y es que es, o sea, les producen en la universidad una obsesión por las maquetas. Ujú. Y las maquetas, si uno lo piensa, son realmente objetos fascinantes. Y fascinantes conceptualmente y formalmente son una cosa muy rara. Y todo aquel, digamos, pues yo tengo 39 años, pero sé que la gente, no solo más joven que yo, sino la más vieja también, que tuvo amigos o familiares arquitectos, tienen la idea de estas personas pasando noches enteras haciendo maquetas. Porque es como que la educación espacial dependiera de cierta manera de que tu cerebro se acostumbra a imaginar las cosas escaladas. Y eso está como en la cabeza de los arquitectos, ¿no? Pues pasar del plano al objeto pequeño, luego realmente a la obra. Entonces, yo creo que como Felipe Arturo es un poco de esa generación de arquitectos que seguramente trasnochó, a él se le quedó grabada eso que le pasa a los ojos cuando ve una maqueta, ¿sí? Y es que el ojo se sorprende. Y eso es bellísimo, esa relación que tiene la mirada con las imitaciones a escala, ¿sí? Porque es como el ojo que no, el cuerpo no puede entrar ahí, pues el ojo tiene que hacer todo el ejercicio de imaginación. Yo creo que digamos, la técnica del SketchUp, el 3D, pues ha desplazado un poco de eso. Total. El eh, render. el render, que es otra cosa, es otra forma fascinante de la imagen espacial. Pero esos son como esos territorios secretos a los que solo pueden acceder los arquitectos, ¿sí? Es de como hecho, sí, conocimiento secreto que ellos tienen y que solo a veces comparten, porque nadie está tan loco como para ponerse a hacer maquetas. Entonces, sí. entonces eso es interesante. A veces robarles a ellos un poco eso es chévere porque se ponen como bravos, pero, pero hay algo en esas formas que es muy visible, que es muy tangible, que uno se quiere acercar a ello, lo quiere rodear. Las maquetas pues tienen eso, comparten eso con los, no sé, con los muñecos de peluche, qué sé yo. Que también sí, también es como una mirada desde la distancia, ¿no? Como ver eso allá chiquito, como un poco lo de María Elvira, como verlo en unas escalas en las que uno lo puede dominar, Sí, sí. ¿no? Y que es muy loco lo del render y como esa expresión también, porque ahora yo creo que también la arquitectura pues actual es sí, es como la aplicación del render
directo, ¿no? Como que uno ve edificios y es como, puta, esto lo hicieron en render, seguro no hubo maqueta de este edificio, ¿no? Como que todo lo Se siente nota uno, la falta de se maquetas. nota, Los sí, arquitectos se quejan mucho de eso, como de que como ya no se hacen maquetas, entonces el render en teoría genera más error. pues es que es muy loco, pero uno sí siente que hay un montón de edificios que no tuvieron maquetas, sino que fueron renders. O sea, ya la arquitectura, o sea, en mi barrio que están construyendo unos es solo renders. O sea, es como, este render, sí, ¿qué tal? O sea, ¿no? Y yo creo que se ve, tiene como ese lookcito y los colores y los vidrios de render, todo se vuelve como tan, sí, como que eso va a determinar un montón la arquitectura de aquí en adelante también. Sí. Yo estaba leyendo hace unas semanas un libro de Carl Sagan y él está hablando de la educación en las ciencias y habla del caso de una exposición que se hizo en Nueva York en la que se explica la escala del universo, ¿sí? Y se explica desde la escala de una mano hasta el cúmulo de galaxias. Y esto se hizo pues en los 70s, en el Museo de Historia Natural, si no me equivoco, por medio de maquetas. Y luego esas maquetas se animaron y se hizo con ellas un video, pero entonces estas son maquetas tridimensionales, o sea, no están puestas sobre mesas, sino que son objetos pues, como en cubos Okay. flotantes y son muchísimas, ¿sí? Esto es como, no sé, como 100 metros cuadrados. Y bueno, resulta que investigando la oficina que desarrolló esa exposición era una oficina de arquitectos en Nueva York dedicada exclusivamente a hacer maquetas de edificios, ¿sí? O sea, es un oficio extremadamente respetado y meticuloso, ¿sí? Algo que hoy sería como trabajo de practicante. Eh, Total. Esto era un craft, ¿sí? Sí, era un Un conocimiento oficio. artesanal, Que es manual, increíble, que es hermoso también, sí. sí, que requería gente que estaba extremadamente entrenada. Es como como las personas que hacen los pinceles de pelo de Marta a mano, ¿no? Que hacen 5 pinceles al día o 3 pinceles al día pues que solo ellos pueden, una máquina no puede hacerlo. Entonces, claro, las maquetas son también el registro de una forma de hacer algo que ya no se usa, pues que en ese sentido se parece un poco al arte porque perdió su dimensión utilitaria, una tecnología reemplazó ese hecho manual. Entonces, de pronto es el momento en que las maquetas se pueden empezar a ver como un objeto suntuario como de contemplación de una idea. Sí, es cierto. Quería, quería también yo sé que en algún momento vi fotografías o vi esta obra, pero pensando entre las maquetas, la ciudad, el ojo del Mars Rover y Cosmos, Al eh, estaba pensando en el catálogo de Yureli. astronómico, el de Llorelli Valero, porque yo entiendo que ella es una artista muy joven. Sí, Yoreli, bueno, no sé cuántos años tiene, pero menor de 30, yo creo. Debe tener 27 años por ahí. Digamos que desde que Rosario López hizo Esquinas Gordas en la Bienal en el 2001, la Bienal de Bogotá, uno empezó a ver, yo me acuerdo, como una explosión de ejercicios de taxonomía de ciudad. ¿Sí? Y como que ¿Verdad? los estudiantes hacíamos ese ejercicio mucho. Íbamos y buscábamos rejas, íbamos y buscábamos muros, íbamos y buscábamos árboles, íbamos y buscábamos alcantarillas y hacíamos taxonomías. ¿Sí? Y eso se terminó como por aplanar y perder como toda, todos hacíamos como copias erróneas de la obra de Rosario. Pero cuando yo vi estas, no pude evitar como reírme un poco de la lógica según la cual alguien o, digamos, rellena una esquina de cemento o construye un tanque de agua Redondo. redondo, ¿sí? Porque eso va como contra todas las lógicas como del equilibrio, además puestos en el vértice de los techos a dos aguas. Entonces, a mí me parecía que aunque el recurso de la taxonomía era ya muy conocido, este hecho como de la arquitectura, yo no sé si mundial, pero por lo menos en Bogotá sí sucede, de poner
pelotas de asbesto en los techos. O sea, como que uno no puede dejar de pensar en Indiana Jones también. Como que esta cosa de pronto va a salir Va a rodando. perseguir. Sí, total. Como que esto tiene como que presenta una imagen muy sarcástica, irónica, ridícula, un poco de las soluciones pues que uno ve como en la arquitectura aquí, pero que también son las que le otorgan carácter a las cosas, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, pelotas de estas disfrazadas de balones de fútbol. Sí, les hacen de todo. Entonces son como terminan siendo como sí, como una característica local de una arquitectura, de una época. Esto ya pues obviamente no puede existir por razones sanitarias, por razones de producción, por estética, ya la gente quiere esconder estas cosas, pero estas bolas aquí en cambio son muy como casi como una cosa para exhibir en la casa, es como el árbol del antejardín y el tanque redondo en el techo, son las que le dan la identidad a este espacio que llamamos hogar. Esta serie a mí me parece que haberle puesto atención a eso es un acierto, ¿sí? Esta obra pues me gusta por eso, porque no puede uno dejar de sentirse como un poco ridículo de sí mismo, como al reconocer esto y como poder apreciarlo. No, y el juego también, como de la astronomía, o sea, como compararlos Sí, con planetas también tiene como cierto sarcasmo y humor, como con esa cosa, como esa aspiración de estos elementos, como en contraste con el cielo, qué sé yo. Que además sí, yo sí, siempre que total. los veo pienso como, pero eso, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cuál es como la Sí. formaleta? No, nunca he podido entender. Por dónde entra el agua, por dónde sale el agua, o sea. Sí, ¿cómo lo subiste? Sí, Exacto. Eso cómo funciona, cómo lo hicieron, cómo lo subieron, cómo así que allá adentro hay agua, sí, es una claro, eso fábrica es muy rara. como las mismas preguntas que uno se haría como con una gárgola, ¿sí? Es como, ¿por Sí. qué hay una escultura de una como cuasi vampiro animal místico trepado a 60 metros en una iglesia asomándose? ¿Eso qué sentido tiene, sí? Y esto es lo mismo, es como eso, ¿qué hace eso ahí? Eso no Pero tiene además lógica. es muy interesante que sea, Y pues, son ruinas ya. que eso, exacto, que como que con el paso de los años adquiere un valor histórico más poderoso, ¿no? Como, esto sí existió en los años 90 en Bogotá y que además son como un ejercicio de ir a mirar un montón de casas y lugares que por lo general como que pasan desapercibidos o no son como tan importantes dentro de la idea pues como de ciudad, ¿no? Y de arquitectura y es como encontrar un detalle ahí que lo hace más importante que, sí, que el edificio súper construido, no sé, patrimonio cultural, ¿no? Esto también se vuelve, o sea, yo en este momento lo veo y digo, sí, pues, pucha, eso ya no existe y en ese sentido es como que fantástico que eso existió en algún momento, qué maravilla. A mí, por ejemplo, me recuerda en los 90, yo no sé por qué yo asocio eso con el hecho de que eran dispositivos también para calentar solarmente el agua. Entonces, como que eso hacía que, no sé por qué tengo esa relación, pero en mi cabeza como que eso, esa forma y esa vaina pasaba en función de recibir mucho sol y calentar el agua sin necesidad de calentador también. Muy loco. Pues no creo, pero de todas maneras. Creo que, yo no sé por qué lo tengo como relacionado con eso. Tal vez fue un mito que pasó en los 90 en mi cabeza. Pero Yo creo. sí son unas Sí, ruinas ya. Y por eso, entonces, para la gente se vuelven eso, ¿no? Como el balón de fútbol o esa comparación con un sol o No, con además, ¿quién va a bajar esa vaina? ¿Quién se no, va a pues poner a tumbar eso? Imposible. ahí se quedaron. Sí, chévere. Bueno, pues muchas gracias por esta charla, por contarnos sobre sus obras y por conversar un poco sobre estas obras de Yoreli, Felipe y María Elvira y de Mariana también, y por estar en la subasta y apoyar a Odeón. No, pues muchas gracias a ti por invitarnos y a la gente que vea esto. Apoyo a Odeón, vamos. Gracias. bueno, muchas gracias y bueno, ojalá que la gente se anime a adquirir estas obras. Seguramente han sido todas muy bien escogidas. Y nada, pues ya veremos qué pasa. Saludos a todos. Contaremos. Un saludo. Chao, gracias. Hasta luego, chao. Chao. Chao.